Continuamos con el repaso de testículo. Las células de Sertoli son células epiteliales cilíndricas altas que no se dividen y se apoyan sobre la lámina basal del epitelio seminífero. Son las células de sostén para los espermatozoides en desarrollo, tienen un retículo endoplásmico liso extenso, un retículo endoplásmico rugoso bien desarrollado y pilas de laminillas anulares. Además, contienen muchas mitocondrias, un aparato de Golgi también bien desarrollado y lisosomas, inclusiones lipídicas, vesículas y gránulos de glucógeno. Vamos a ir haciendo un repaso de las estructuras de la célula, más allá de que no las veamos a todas presentes en esta imagen. Tiene un citoesqueleto con microtúbulos abundantes que se orientan en forma paralela al eje longitudinal de la célula y que además de su función en el transporte vesicular, parece que intervendrían en el reposicionamiento de las espermátides incrustadas en el citoplasma de la célula junto al accionar de otras proteínas motoras. Hay también filamentos intermedios que principalmente van a ser de bimentina, que forman una vaina perinuclear que separa al núcleo del resto de los orgánulos citoplasmáticos. Se van a extender desde la vaina perinuclear hasta las uniones similares al desmosoma entre las células de Sertoli contiguas y los semidesmosomas. Y veremos también filamentos de actina concentrados debajo de la membrana plasmática cerca de las uniones intercelulares. Su función es reforzar y estabilizar la unión intercelular de la membrana plasmática de la célula de Sertoli. El núcleo suele ser de tipo ovoide o triangular y puede tener una o más escotaduras profundas. Las células de Sertoli se unen entre sí por un complejo que se caracteriza por una unión de tipo hermética. Además, van a existir dos componentes citoplasmáticos que caracterizan este complejo. Una va a ser la cisterna aplanada del retículo endoplásmico liso, paralela a la membrana plasmática en la región de unión célula-célula. Y vamos a tener también a los haces de filamentos de actina compactados interpuestos entre las cisternas del retículo liso y las membranas plasmáticas. Un complejo de unión aparece en la célula de Sertoli, en el sitio donde están adheridas las espermátides, pero no vamos a encontrar una unión hermética y la espermátide no tiene cisternas de retículo endoplásmico liso ni haces de filamentos de actina. Otro tipo de unión de las células de Sertoli son las uniones de hendiduras que hay entre ellas, las uniones de tipo desmosómico que hay entre las células de Sertoli también y las células espermatógenas, entre ellas y las células espermatógenas. Y después tenemos los semidesmosomas que van a estar presentes entre la célula de Sertoli y la membrana basal. El complejo de unión entre dos células de Sertoli divide el epitelio seminífero en un compartimento basal y uno adluminal, que va a separar el desarrollo y la diferenciación de la célula germinativa postmeiótica de la circulación sistémica. Los espermatogonios y los espermatocitos primarios o iniciales están restringidos al compartimiento basal, mientras que los espermatocitos más maduros y las espermátides van a quedar restringidas al compartimiento adluminal. Los espermatocitos iniciales producidos por división meiótica de los espermatogonios de tipo B deben atravesar el complejo de unión para movilizarse desde el compartimiento basal hacia el adluminal. Este movimiento se da por la formación de un complejo de unión nuevo entre las evaginaciones de las células de Sertoli que se extiende debajo de los espermatocitos de producción reciente, seguida por la degradación de la unión que está por encima.
Así, en la diferenciación de las células espermatógenas, los procesos de la meiosis y espermiogénesis se van a dar en el compartimiento adluminal. En ambos compartimientos, las células espermatógenas van a estar rodeadas por las evaginaciones que tienen las células de Sertoli. Producto de esta relación estrecha entre la célula de Sertoli y las células espermatógenas en diferenciación, pareciera que las células de Sertoli actuarían como células de sostén, interviniendo en el intercambio de los sustratos y desechos metabólicos entre las células espermatógenas en desarrollo y la circulación. Además, tienen función de fagocitosis y degradan los cuerpos residuales formados en la última etapa de la espermiogénesis y aquellas células que no completan su diferenciación. Además de la formación de ambos compartimientos, la unión entre las células de Sertoli va a formar una barrera que es la que conocemos como la barrera hematotesticular, que regula el pasaje de iones, de aminoácidos, hidratos de carbono y proteínas, por lo que la composición del líquido en los túbulos seminíferos y las vías espermáticas va a ser distinta a la del plasma y a la de la linfa testicular. Las proteínas plasmáticas y los anticuerpos no están presentes en la luz de los túbulos seminíferos. Los productos de secreción exócrinos de las células de Sertoli, principalmente la proteína fijadora de andrógenos, que tiene una gran afinidad de unión a la testosterona y a la dihidrotestosterona, están muy concentrados en la luz de los túbulos seminíferos y mantienen una concentración elevada de testosterona, generando un microambiente favorable para las células espermatógenas en diferenciación. La barrera hematotesticular entonces va a aislar a los espermatocitos secundarios, a las espermátides y a los espermatozoides, que son genéticamente diferentes y por lo tanto antigénicas del sistema inmunitario del hombre adulto. Los antígenos producidos por los espermatozoides no alcanzan la circulación sistémica y las gamaglobulinas y anticuerpos antiespermatozoides que tienen algunas personas no alcanzan las células espermatógenas en desarrollo dentro de los túbulos seminíferos. Vean entonces cómo la barrera hematotesticular aísla a las células espermatógenas del sistema inmunitario. Además de secretar el líquido que facilita el paso de los espermatozoides en maduración por los túbulos seminíferos hacia los conductos intratesticulares, las células de Sertoli producen factores necesarios para la progresión de los espermatogonios hasta convertirse en las espermátides. Secretan la proteína fijadora de andrógenos y, como recién dijimos, que va a concentrar la testosterona en el compartimiento adluminal del túbulo, donde altas concentraciones de esta hormona es necesaria justamente para la maduración del espermatozoide. Recuerden que en las células de Sertoli hay receptores para la hormona folículo estimulante y para la testosterona, por lo que su función secretora es regulada justamente por ambas hormonas y secretan distintas sustancias endocrinas, entre las que vamos a encontrar a la inhibina, que interviene en el circuito de retroalimentación, inhibiendo la liberación de la hormona folículo estimulante en la adenohipófisis. Sintetizan también el activador del plasminógeno y este activador del plasminógeno va a convertir justamente el plasminógeno en plasmina, que es una enzima proteolítica activa, la transferrina, que es una proteína que transporta el hierro, y ceruloplasmina, que transporta el cobre.
Tiene también secreción de glucoproteínas que actúan como factores de crecimiento o factores parácrinos, como el factor inhibidor mülleriano y el factor de células madre. No se olviden de repasar todas las funciones que tiene cada una de estas secreciones y cuál es el sitio donde actúan. Bueno, al final de cada túbulo seminífero hay una transición hacia los túbulos rectos, como nombramos al inicio. Este segmento corto del túbulo seminífero que se reviste solo por células de Sertoli, fíjense, y cerca de su terminación estos túbulos se estrechan y su revestimiento epitelial cambia a un revestimiento simple cúbico. De este lado tenemos una imagen con mayor aumento donde vemos la trayectoria, los túbulos rectos que desembocan en la red testicular, que son conductos anastomosados dentro del tejido conjuntivo vascularizado del mediastino testicular, como nombramos al inicio. Los conductos de la red testicular se revisten de un epitelio simple cúbico o cilíndrico bajo con un solo cilio apical y pocas microvillosidades cortas. Fíjense en el cambio brusco del revestimiento epitelial. Bueno, después de haber hecho este repaso más bien de tipo teórico, vamos a ver algunas fotos de los preparados para ir identificando las estructuras que ya fuimos nombrando. En esta imagen, en un menor aumento, reconocemos el intersticio testicular con los túbulos seminíferos que adoptan la forma de C o pueden tener también forma de S, dependiendo del corte. Y vemos también los tabiques de tejido conjuntivo que recuerden que parten de la túnica albuginea que se encontraría revistiendo el testículo. Y si bien no la vemos en esta imagen, podemos observar los distintos tabiques que van a ir dividiendo la glándula en los lobulillos. Y esta imagen corresponde también al intersticio, que podemos reconocerlo ya con un mayor aumento. Fíjense los distintos cortes de los túbulos seminíferos que adoptan distintas formas y el tejido conjuntivo interpuesto. Un aumento aún mayor, observen cómo ya identificamos con más claridad las células mioides peritubulares y el epitelio seminífero de los túbulos seminíferos. Tenemos también el tejido conjuntivo formando parte de los tabiques y el estroma interpuesto entre los distintos túbulos. En este corte tenemos un túbulo seminífero central para que los puedan identificar bien con distintos cortes de otros túbulos que lo rodean. Ya con un mayor aumento, esta imagen nos permite distinguir las células de Leydig, de núcleo pequeñito y citoplasma eosinófilo, que están inmersas en el estroma testicular. Fíjense que las vemos interpuestas. Reconocemos también la lámina propia peritubular, rodeando los túbulos seminíferos, los núcleos pálidos de forma más bien alargada de las células de Sertoli, los vemos en esta zona. Fíjense que son distintos de los núcleos de las otras células y forman parte del epitelio seminífero. Vemos también espermatogonios en la región más basal, en esta zona,
y espermatocitos de núcleo grande y redondeado. Además, podemos reconocer también las espermátides en la región ya que linda más con la luz, en la región más cercana a la luz. Sus núcleos ya son más pequeñitos y están más cerca de la luz del túbulo. Y en este aumento podemos observar bien el componente celular. Distinguimos un túbulo seminífero con todo su epitelio seminífero, en el que vamos a encontrar desde la zona basal hacia la luz los distintos componentes celulares. Vamos a identificar los distintos estadios de las células en desarrollo. Encontramos los espermatocitos primarios de un núcleo redondeado de mayor tamaño. Hay espermátides iniciales las vemos en esta zona, con un núcleo redondeado ya más cerca de la luz, y otras que son ya casi maduras, con un núcleo mucho más pequeñito y lindan mucho más con la luz, están más cerca de la luz tubular. Rodeando el túbulo vamos a encontrar a las células mioides con actividad contráctil, entre las que podemos encontrar también fibroblastos interpuestos, y ya hacia el estroma, interpuesto en el estroma, encontraremos las células de Leydig, que recuerden que tienen su función de secretar testosterona, y vemos también interpuestos distintos vasos sanguíneos, lo que va a estar relacionado también con la función endocrina que tiene la glándula. Miren cómo identificamos el endotelio de los vasos sanguíneos con su núcleo aplanadito que reviste todo el vaso. Y acá tenemos otro aumento que también nos permite identificar los mismos tipos celulares. Tenemos las células de Leydig interpuestas en el estroma, y tenemos también las células mioides que van a rodear todos los que son los túbulos, junto a fibroblastos interpuestos, y después tenemos ya el túbulo con su luz y el epitelio con los distintos estadios de celulares en desarrollo, que estas se las dejo para ustedes para que puedan observarlo bien e ir identificando los distintos tipos celulares en desarrollo.